o tema le he puesto: ¿quién es Jesús para ti? Si yo les preguntara en esta tarde, ¿quién es su pastor para ustedes? A lo mejor muchos van a decir: no, pues, es buena persona, no le gusta meterse en problemas, pues es nuestro pastor. A lo mejor van a hablar bonito de mí y todo eso. Pero Jesús nos enseña un pasaje muy hermoso. Aquí nos enseña a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través del Evangelio de Mateo. Dios nos enseña, o Dios nos está diciendo, o Dios nos está preguntando a la multitud, al pueblo: ¿quién piensa que es Él? Y la verdad, pone varios nombres. Allí lo que el pueblo le contestaba, lo que los demás pensaban. Pero a veces nos habla a nosotros como iglesia: ¿tú qué piensas que es Él? ¿O qué pensamos nosotros de Jesús? Y muchas veces, si nosotros salíamos a la calle y hiciéramos estas preguntas, ¿verdad? Al que nos cruzara en el camino y le preguntara: ¿tú conoces a Jesús? ¿Para ti quién es Jesús en tu vida? ¿O para ti quién es Jesús? Quizás muchos nos han enseñado que Jesús es Dios, que Jesús es bueno, que Jesús murió en la cruz, y que Jesús anduvo con el pueblo, con Israel. Jesús, podemos decir poder contestar varias respuestas, ¿verdad? Que Jesús es esto, Jesús es aquello. Pero la pregunta no tanto le importaba lo que el pueblo le contestara, lo que le importaba es que le preguntó a sus discípulos, como tanto usted le puede preguntar a Dios en esta hora: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Lo que a Dios le importa, no le importaba lo que decían los demás, porque todo lo que decían los demás era bueno, pero lo que a Dios le importa y lo que quería escuchar es a través de sus discípulos lo que ellos dijeran. Eso le importaba a Dios, y Dios le sigue importando lo que dice la iglesia, a los discípulos de Jesús, porque usted y yo somos discípulos de Jesucristo. Y lo que Dios le importa escuchar para ti: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios para ti? Quizás muchas veces no entendemos el poder de Dios, quizás muchas veces no entendemos quién es Dios o qué es lo que está haciendo Dios en nuestra vida. A veces estamos nomás por estar, pero Dios sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vemos, Jesús andaba con el pueblo, los discípulos, pero sabe que Dios hacía milagros. Y le preguntaba: ¿quién es este? El pasaje es muy hermoso. Mira la palabra de Dios, dice: viendo Jesús a la región de Cesarea de los Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Jesús nos damos cuenta que le hace dos preguntas al pueblo, a los discípulos. La primera fue: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y podemos conocer los conceptos de Jesús, que Él es un hombre bueno, que Jesús hizo maravillas, pero le acabo de decir, Dios le interesa la respuesta de cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y esto le preguntaba a sus discípulos. Muchos decían de Juan el Bautista, Elías, el profeta, Jeremías. Muchos decían, pero ¿quién es Jesús? Y eso le importaba escuchar los oídos de Jesucristo. Usted, si yo le preguntara: ¿quién es Jesús para ti en tu vida? ¿O quién es Jesús? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo conociste a Jesús? Y ahorita
¿Qué quieres decir de Jesús? Y aquí vemos en el libro, en la palabra de Dios, le contestó a Simón Pedro, hijo de Jacob: tú eres el Dios, el Hijo de Dios. Y lo que Dios quería escuchar de eso, de sus discípulos. Le preguntó diciendo: ¿quién dice los hombres que el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? Directamente la pregunta. Bueno, ellos ya dijeron, pero ustedes, no importa lo que digan ustedes. Ustedes que andan conmigo, quiero escucharlos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y vemos la pregunta que le hace a los discípulos, y era hoy en día, hoy en esta tarde le pregunta a usted: ¿usted es discípulo de Jesucristo? Usted debería saber lo que, como contestó Simón Pedro con la firmeza, la seguridad, quién era él. Y así nosotros tenemos, cuando nos pregunta quién es Jesús, usted tiene que tener la certeza, la seguridad, quién Él es para ti. No debemos dudar, no podemos inventar algo, porque Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que reflejar quién es Dios para ti. ¿Quién es Dios? ¿Qué dices tú acerca de Jesús? Y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Mesías, el Salvador enviado por el Padre para salvar a los hombres de la condenación. O sea, Él dijo: tú veniste a salvarme de la condenación. Tú eres el Dios, el Cristo, que vino a salvarme. Y es lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo, es lo que quiere escuchar Jesús de nosotros. Que Él vino a salvarte, que Él vino a cambiar tu vida, Él vino a hacer todo por ti. Pero Jesús le hizo la pregunta, y le vuelvo a hacer la pregunta para usted y para mí: ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y quiero compartir algo con ustedes. Si usted ha contestado: tú eres el Dios, que tú eres el Cristo que vino a salvar en la vida, que vino a perdonar de mis pecados. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que venir como hijo de Dios. Si para usted Él es Dios, ¿por qué no lo adoramos con libertad? Si realmente usted dice que es el Dios, ¿por qué no le adoras con libertad? Porque nosotros, si creemos un Dios que es el Cristo para salvarnos, nos dio libertad, rompió las cadenas del pecado para darnos libertad para adorarlo, para glorificar. A eso Dios quiere que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. La iglesia, los discípulos, seamos verdaderamente adoradores. Es lo que Dios quiere que seamos. Si decimos y sale de nuestra boca la pregunta: ¿quién es Dios? Si tú crees que ese Dios, entonces tenemos que adorar a Él. Él es Dios. Él es Dios, amados hermanos. Y la pregunta: si tú vienes con una acción de alabanza, adóralo, porque Él es tu Dios, Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi Salvador, es tu Salvador. A Él
Apocalipsis. No se ve, están muy pequeñas las letras, pero vayamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 y 12. Vamos a ver si nosotros no le adoramos como nosotros decimos, que contestamos, la respuesta es que es el Cristo, el Salvador. Para mí es el Dios, para mí es el que Dios vino a salvarme. Él es Jesucristo, porque sigue haciendo milagros, sigue haciendo obras. Pero si usted ha dicho, sí, Él es Dios, ¿por qué no le adoramos? Porque a veces venimos con una actitud muy diferente al lugar de ser un adorador. Nosotros no venimos a cantar al hermano, a la hermana. Usted vino a cantarle a Dios con libertad, con alegría. Amén. Y nosotros tenemos que despojar todo lo que nos ata allá afuera, porque aquí Jesús es donde le vamos a adorar. Dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 y 12, dice: todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder, la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo adoraban los ángeles? Los ancianos. Se postraban, buscaban adorarle a Dios. Ahora nosotros, como discípulos de Jesús, discípulos de Dios, y sabemos quién es Dios, porque no le adoramos así como los ángeles. A veces nos llenamos de emoción, pero no le adoramos en un espíritu de verdad. No le adoramos, ¿por qué? Porque dudamos quién es Él, o porque no recibimos la bendición de Dios, o porque muchas veces le pedimos a Dios y no nos contesta. Pero si tú estás aquí y tú sabes en tu vida, en tu corazón, quién es Jesús, entonces es la hora donde tú tienes que adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, amados hermanos. ¿Qué es adorar? Adorar es contemplar, admirar las maravillas, la grandeza de Dios. Es lo que es adoración, doblegar el corazón con la reverencia, reconocimiento de su amor, de su poder ante Dios. Eso es adorar. Pero tenemos que adorar más que un concepto. Adorar no son la actitud, no son las obras. No solamente por venir a cantar es decir, ya le estoy adorando al Señor. Podemos cantar los cantos del mundo, puede cantar de muchas alabanzas, pero no quiere decir que es un adorador. No es porque dice, y voy y le adoro en la iglesia. Nosotros podemos cantar alabanzas, saber las alabanzas, pero no contemplas, no admiras las maravillas, la grandeza de Dios. Pensando que muchas veces hemos sido equivocados de decir, voy a la iglesia, voy a adorar al Señor. Pensamos que venir a cantar ya es adoración. Si decimos que Jesús es Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Es adorar con acción de gracia, con buena actitud, con libertad, que aviva el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. Adorar es buscar a Dios, y nosotros cuando venimos a adorar hay que buscar a Dios.
No venimos a ver al hermano cómo canta, cómo se escucha, muchas veces decimos, yo canto mejor que el hermano. Yo canto yo mejor que la hermana. No, adorar es buscar a Dios. Como tú vienes a buscar a Dios. ¿Cómo vienes a clamar a Dios? Y en Salmos capítulo 95, uno dice la palabra: venid, clamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. David nos invita que vengamos a clamar alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, con acción de gracia, porque es nuestra salvación. No podemos decir que amamos a alguien si nunca tenemos tiempo a buscar a esa persona. Nosotros tenemos que comprender que Dios está en todo lugar, pero mi adoración es tener tiempo para venir a casa, a su iglesia, para aprender su palabra y exaltar su nombre. Buscar en todo tiempo a Dios para adorar. Tenemos que venir con buena actitud. Adorar es buscar una actitud de alegría. Ahí nos enseña en el mismo versículo: clamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo, con alegría. Y a veces nosotros como que le cantamos con tristeza, como que no le queremos adorar al Señor. Y a veces, muchas veces decimos: es que yo le adoro a mi forma de ser. Pues, ¿cómo tú te expresas para adorarle a Dios? Dios expresó de su amor, de su gracia, de su poder, y se fue a la cruz del Calvario porque lo ama a usted. Como tú le amas al Señor, como tú le adoras a Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? O no vas a decir como el pueblo: no, pues Jeremías dice que otra vez pensamos a poner. Pero realmente lo que le interesa a Dios es tu palabra, porque somos seguidores de Jesucristo. Lo que Dios quiere es que tú le digas, que vengamos y le cantemos con alegría, con una buena actitud. Cuando David fue a recoger el arca del pacto, no le interesó a nadie, venía gozando, danzando, y aunque su esposa se enojaba, pero él lo buscaba, la presencia de Dios. Sabía quién era Dios. Porque a veces nosotros como iglesia nos sentimos como que avergonzados de cómo yo canto, cómo le adoro al Señor. A veces tenemos una actitud de arrogancia. Y eso es lo que Dios no quiere de sus discípulos. Tenemos que venir con alegría a cantarlo. Es tan importante si Dios te sanó en cualquier área de tu corazón. Así conocemos varias historias de la palabra de Dios, de cómo Jesús sanaba a todos y cómo ellos, de agradecimiento, ellos salían danzando, gritando quién era Él. No se avergonzaba. Solamente le decía: levántate y anda. Y ellos levantaban y glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios. ¿Dónde te sacó Dios a ti? ¿Dónde estabas tú antes de conocer a Dios? ¿Dónde estábamos antes? Si Dios te sacó de ese lugar y te convirtió en uno de sus discípulos, usted tiene que venir a cantar con alegría, con cánticos nuevos, con alabanza, con adoración, con alegría, con gozo. Adorar es más que solamente pedir y reconocer que Él es grande y maravilloso.
Adorar es más que solamente pedir y reconocer quién es Él. Dice Salmos 95, 2, 3, ahí donde estamos. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosles con cántico, porque Jehová es digno, grande Rey, grande sobre todos los dioses. Nosotros tenemos que venir con eso, buscar la presencia de Dios, reconocer, cantarle con alabanza, porque sabe que usted sabe que Él es Dios grande y maravilloso. Eso es Dios. Tenemos que reconocer, venir a su presencia con cánticos, pero muchos de nosotros venimos a su presencia solo con peticiones, solo con reclamos. Venimos a su presencia únicamente para ver qué recibimos, pero se nos olvida que adoremos a un Dios cuando ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, reconocemos su poder y su grandeza. Eso se nos olvida a veces. Como discípulos se nos olvida eso de decir: Señor, yo te adoro con todo mi corazón. Y a veces venimos quejándonos, porque Dios conoce la necesidad de usted y la mía, pero dice el Señor, reconoce quién es Él, qué es lo que puede hacer. Recuerden que la mujer fruto de sangre decía: tan solo ir a tocar el manto del Maestro seré sana. Y Jesús se preguntó qué me ha tocado. Y sus discípulos decían: tanta gente que está aquí en la multitud, y preguntas quién te ha tocado. Vos puedes pasar y tocar y no te des cuenta. No, pero alguien especial me tocó. Alguien especial me tocó. Y después salió la mujer y yo: Maestro, le dijo: tu fe te ha salvado, pero nunca le dijo: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. A veces nuestra fe nos tiene que salvar de alguna enfermedad. La fe que usted le tiene al Dios poderoso, al Dios que pelea tu batalla, aquel guerrero que pelea la batalla de cada uno de nosotros, te puede salvar cuando tú lo necesites, pero tú tienes que reconocer quién es Él. Tienes que reconocer quién es Él. No te olvides. Todos los procesos que pasamos, toda la circunstancia que pasamos, Dios se va a glorificar en los procesos. Dios se glorifica en los procesos, amados hermanos. Reconocer que su poder y su grandeza es más grande que todo, es más grande que tus problemas. Si el Señor, si dices que es el Señor, ¿por qué no lo obedecemos? La pregunta: si tú dices que es Dios, que has leído la palabra de Dios, has entendido quién es Dios, y hemos dicho nosotros: yo estoy sujeto a Dios, ¿por qué no lo obedecemos? Es la gran pregunta. Si Él es el Señor, ¿por qué lo obedecemos? Ya usted dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente, tú eres el que nos viniste a salvarnos, tú diste tu vida, tú hiciste un milagro en mi vida, tú eres Dios, tú eres el Cristo. Ahora la pregunta: si tú dices que es Dios y que Dios ha obrado en tu vida, la pregunta es: ¿por qué no lo obedecemos a Dios? Si nosotros decimos que es Dios, que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, pero la pregunta es: ¿por qué no le obedecemos a Dios?
Muchas veces Dios nos llama de muchas maneras, muchas formas. Y nosotros podemos ser buenos adoradores, que ayunamos, hacemos tantas actividades en la iglesia, hacemos muchas cosas, pero cuando Dios nos llama a hacer algo, no lo obedecemos. Un ejemplo. Dice el Señor que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y tú has dicho, el Señor es Dios de amor. Y lo dijimos y hablamos de maravillas de Dios, pero ¿por qué no lo obedecemos? En Juan capítulo 13, versículo 12 al 17 dice, así después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, sabéis que lo que os he hecho, vosotros me llaméis maestro, Señor, decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros, porque el ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que él que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el máximo ejemplo aquí. Y una de las cosas es humildad y obediencia. Imagina si yo hiciera como Jesús en esta hora. Mi iglesia pasa todos aquí enfrente, me ponen así y traigo una bandeja de agua y les aseguro que muchos van a decir, no, yo no me da pena enseñar mis pies. Me da pena, no, yo no voy a pasar, me van a ver mis uñas tan feas. O empezamos ¿verdad? Jesús no le importó cómo venían. Jesús no le importa cómo estén los pies. Jesús demostró la gran humildad. La gran humildad y la obediencia. Ahora nosotros como discípulos decimos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cómo contestaría? ¿Cómo contestaría? ¿Qué es lo que contestaría la iglesia? ¿Verdad que cuando conocemos a alguien y le preguntamos, ¿quién es él? Y podemos hablar bonito. Y yo les pregunto, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes en esta hora? ¿Quién soy yo? Va a decir, usted es el pastor de la iglesia. Bueno, el pastor de la iglesia. Por tanto, soy pastor de la iglesia, mis ovejas me obedecen, ¿verdad? Las ovejas obedecen. Pero les aseguro que si yo les digo hacer algo, lo van a hacer porque ya es como que les enseñaré un poquito, ¿verdad? Pero no lo van a hacer con amor. Lo van a hacer porque ya os señalé que las ovejas del pastor obedecen. El pastor obedece a su rebaño. El padre de familia le llama la atención al hijo, obedece todo. Humildad y obediencia, como nosotros como cristianos, como hijos, como discípulos del Señor, tenemos que ser humildes y obedientes a su palabra. Es lo único requisito que Dios quiere. Dice que el humilde lo mira de cerquita, pero el altivo lo mira de lejos. De lejos. Y lo que Dios quiere es humilde y obediente. Decimos, pero yo no obedezco al pastor, yo obedezco a Dios.
Pero ¿sabe qué, amado hermano? Si Dios me puso como pastor, aquí tiene que obedecer a su pastor y a Dios. Primeramente a Dios y su pastor, porque Dios me puso en este lugar. No podemos hacer algo que nuestro pastor no lo haya dicho. Y muchos decimos, no, es que el único pastor que está es en los cielos. Claro que es el único y perfecto, porque tu pastor puede comer demasiado hoy, puede que no comas, va a enflacar, va a engordar, cambios. Pero Dios es el único perfecto. Dios es Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros, como decimos, Él es Dios, entonces, si Él es Dios, el que me salvó, el que dio su vida por mí, entonces, ¿por qué no obedecemos su palabra? ¿Por qué no obedecemos sus mandamientos? Amarás al Señor con todo tu corazón. Es con todo, no es la mitad. Dios te está diciendo, ámame con todo tu corazón. Pero a veces nos decimos, es que yo amo a Dios, pero no amo a mi compañero, no amo a mi enemigo. Entonces pasamos a ser mentirosos porque decimos amar a Dios, reconocemos quién es Dios, pero Dios nos está diciendo, ama a tu enemigo como a ti mismo. ¿Cómo dices que me has conocido si no has amado? ¿Cómo dices que yo soy Dios si no me obedeces? Que yo soy tu Padre Celestial, no me obedeces. ¿Cómo es posible que tú puedes decir quién soy yo, las maravillas que he hecho, has leído, has visto la palabra? ¿Por qué no obedeces al Espíritu Santo? Amados hermanos, Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Porque cuando es un obediente, humilde, es bienaventurado. Filipenses 5, capítulo 2, versículos 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere en el matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere en la iglesia? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia y humildad. Obediencia y humildad es lo que Dios quiere, porque Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Siendo Él que vino a rescatarnos, que vino a pelear, dio su vida por usted y por mí hasta la muerte, fue obediente. Ahora nosotros podemos visualizar la obediencia de Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Muchos de nosotros le llamamos Señor, pero no queremos hacer su voluntad. Saben que el Padre Nuestro, hay un final que decimos, podemos decir el Padre Nuestro y al final decimos que se haga tu voluntad. Y como cristianos estamos haciendo la voluntad de Dios. O para ti, ¿cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Haga, Señor, tu voluntad. Y cuando Dios hace la voluntad, no nos gusta. Porque tú quieres tu propia voluntad. Quieres hacer lo que tú quieres.
y no estás obedeciendo. Que se haga tu voluntad. Y no aceptamos la voluntad de Dios. No obedecemos. Y lo que Dios quiere es que sus discípulos, la iglesia, ahora dice que el Señor viene pronto por su iglesia. Y estamos en un tiempo terrible, ¿verdad? Y cuando suenan las trompetas, y el Señor viene a una iglesia obediente, una iglesia humilde, que ha aceptado la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿ya estás preparado? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Y tú dices, Él es Dios. ¿Por qué decimos, Él es Dios, pero no le hacemos caso? La palabra clave es obedecer y humildad para cada uno de nosotros, amados hermanos. A veces estamos cometiendo un gran error que no alcanzamos a comprender. Jeremías capítulo 10, versículo 23. No lo tengo en la pantalla, entonces vayamos a su Biblia y si no, la anoten porque el tiempo no está terminando. Dice la palabra de Jeremías 10, 23. Conozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ese es el gran error. Sabemos que Dios es el único camino a la verdad y la vida. El Señor endereza nuestro camino, nuestros pasos. Pero cuando andamos en obediencia y en humildad, el número 3. Si es todopoderoso, ¿por qué no le crees? Si tú dices que es Dios todopoderoso, ¿por qué a veces no le crees lo que Dios te está diciendo? ¿Por qué no le crees la palabra de Dios? Dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero si tú crees, si tú crees verdaderamente quién es Él, tú verás la gloria de Dios manifestando en tu vida, en tu matrimonio, en cualquier área de nuestras vidas. ¿Por qué no obedecemos si decimos que es Dios, que es nuestro pastor? Porque no aprendimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará por conveniencia. Porque dice, nada me va a faltar. Pero cuando Dios nos dice, ve y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿qué decimos? Hijo de mi alma, mandó por allá, por Irak, por allá. Y pensamos eso, pero no predicamos donde está cerca. Queremos ir muy lejos para predicar, pero no predicamos donde vivimos. Si es todopoderoso, ¿por qué no le crees? Mateo capítulo 13, versículos 53, 58, dice la palabra, aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se preguntaban entre ellos,
en la sinagoga. El 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Se cuestionaba, se preguntaba. ¿No se llama su madre María y su hermano Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se escandalizaban, pero de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchos, los habitantes de Nazaret, no pudieron experimentar los milagros del Señor. No porque Jesús no tuviera poder, sino porque no le creyeron, lo dudaron. Lo menospreciaron, lo cuestionaron en lugar de creer. Y muchas veces nosotros le cuestionamos a Dios. Le cuestionamos y no le creemos. La incredulidad. ¿Por qué viene la incredulidad de nosotros? Si Dios ya nos reveló su palabra, entonces ¿por qué dudamos? ¿Por qué no creemos? Porque los discípulos se nos revela su palabra. Muchos cristianos como nosotros, con nuestra boca decimos creer en Jesús. Creemos en Jesús, en su poder, los milagros, su corazón lleno de amor. Pero ¿por qué menospreciamos eso en nuestra vida? Y una de las cosas que menospreciamos es el amor de Jesucristo. El Señor nos invita hoy a creer. El Señor nos invita a creer en esta hora. Cuando seamos como Tomás. Primero quiero ver para creer. Y muchas veces nosotros queremos ver primero para poder creer. Pero ¿sabe qué? Para que la comunidad o para que la gente crea, tenemos que dar un buen testimonio sin hablar. Tomás, yo quiero ver si es cierto. Le dice Jesús, tócame lo que tú quieras. Aquí estoy, tócame. Le dio la libertad de tocarse. En Juan capítulo 20, versículo 27, le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Porque solamente los que creen pueden experimentar las maravillas de Dios. Usted y yo podemos experimentar las maravillas de Dios si nosotros creemos en el poder de su gloria. Pero nosotros tenemos que creer. Pero antes que nada viene la obediencia y la humildad para poder. No puedo creer si no obedezco. No puedo recibir la bendición si no obedezco, si no soy humilde. Puedo tener tanto, pero no tengo lo primero que Dios nos está diciendo, la obediencia y la humildad. ¿Quién es Dios para nosotros? Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Porque eres incrédulo, Tomás. Espero que no haya Tomás aquí. Y si hay un Tomás aquí, esta palabra es para él.
No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La pregunta más importante es si Él es tu Salvador, ¿por qué no lo recibimos cuando Dios nos llama? ¿Por qué decimos que Él es Dios? ¿Por qué el mundo conoce o sabe quién es Dios? ¿Por qué cuando se le invita a acercarse a Jesucristo no lo quieren recibir? Si ellos mismos, es que yo antes iba a la iglesia, pero a sentar las bancas, pero no escudriñabas la palabra de Dios. Ibas, escuchabas o mirabas otras cosas, pero no buscabas la presencia de Dios. ¿Por qué no lo recibes? ¿O por qué el mundo no quiere recibir? Porque no quiere obedecer a Dios. Porque quieren vivir la manera en que viven, en desastre, en destrucción. Pero Dios nos hace la invitación todo el tiempo, que tengamos nuestra comunión con Dios todo el tiempo. Porque ya nosotros somos salvos por su gracia. Ya nosotros dejamos la muerte, la oscuridad, y su misericordia nos trajo la luz. Mira lo que dice Juan 3, 16 y 18, si lo sabemos, porque a veces tenemos en las playeras de la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hay dos cosas: salvación o condenación. ¿Por qué? Porque uno, tenemos salvación porque hemos creído. El otro, condenación, porque no hemos creído quién es Él. En esta hermosa hora, amados hermanos, quiero invitarlos de que seamos humildes y seamos obedientes a la promesa, a la obediencia de Dios. Que nos llenamos del poder del Espíritu Santo. No olvidemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ser obediente a su palabra. Porque Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Pónganse de pie, vamos a orar. En esta hora Dios te está invitando a que tú hables con Él. Que Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Dios te invita a que seas obediente a su palabra, que tú le creas, que tú le adores y eres un discípulo de Jesús. Que tú le adores en espíritu y en verdad. Porque Dios quiere mirar tu corazón con humildad. Dios quiere acercarte contigo porque tú eres obediente. Dios quiere tocar la puerta de tu corazón para cenar contigo. Dios te está invitando a las bodas del Cordero en esta hora.
Dios te está invitando a que tú le creas para que tú le adores en espíritu y en verdad. Dios te está invitando a que seas tú la ofrenda grata delante de su presencia. Diga al Señor en esta hora: ¿dónde iré? Señor, si tú tienes palabra de vida. ¿Dónde iré, Señor, sin ti? Señor, ten misericordia de mí, Señor, si he estado equivocado, si he hecho todo lo que yo he querido. Entre en la intimidad con Dios en esta hora, con el Espíritu Santo. Dile al Señor: reconoce lo que tú eres. Reconoce, dile: yo soy imperfecto, yo soy un pecador, yo soy un desobediente, yo soy, me he rebelado contra tu palabra, he hecho cosas que no te agradan, Señor, pero, Señor, en esta hora, Señor, he recibido, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor, y he abierto mi corazón, Señor, y yo sé que has entrado en mí, Señor, Espíritu Santo. Yo sé que has hecho grandes cosas en esta hora. Yo quiero ser un adorador, donde quiero adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Dios, donde quiero despojarme, Señor, contigo, Señor, quiero que tú me toques, que tu presencia, Señor, me llene, Señor, porque cada día voy a querer más y más, Señor, y no voy a estar quieto, Señor, porque quiero conocerte más, lo que tú vas a hacer en mi vida, Señor. Hoy reconozco que he hecho todo lo contrario. Pero yo sé, Señor, que tú me vas a perdonar en esta hora, porque vengo delante de tu presencia, Señor, diciendo, Señor, que tú eres grande y maravilloso en mi vida, Dios. Te pido, Señor, que en esta hora rompa toda cadena, Señor, de altivez. Rompa, Señor, toda cadena de incredulidad en mi vida espiritual. Porque sé que en esta hora, Señor, tú vas a levantarme, Señor, vas a levantar mi matrimonio, mi familia, Señor, vas a restaurar, Señor, lo que estaba por quebrarse, Señor, tú vas a renovar, vas a transformar mi vida, Dios. Porque tú conoces mis pensamientos, Padre bendito Dios. Diga al Señor: tú no te puedo esconder nada de mí, Señor. Yo no te puedo mentir, Señor. Podré mentir a mi pastor, a mis hermanos, Señor, pero yo a ti no te puedo mentir, Espíritu Santo. Tú me conoces perfectamente, Señor. Antes que yo hable, Señor, tú me conoces mis pensamientos. Porque antes que yo naciera, tú me conociste, Padre. Tú me predestinaste, Señor. Tú me llamaste, Señor, para en este momento, Señor, confrontando mi vida tu palabra, Señor. Porque si tú me confrontas, Señor, yo sé que no soy, puede sentir que soy perfecto, en lo cual, Señor, no soy perfecto. En lo cual, Señor, yo he fallado, Señor. Pero en esta hora, Señor, entiendo tu palabra, Señor. Y toda lengua confesará y todas rodillas se doblarán delante de tu presencia, Dios. Yo quiero ser, Señor, esos discípulos, Señor, que donde quiera que vaya, Señor, yo estoy, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Espíritu de Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios. Gracias, Señor, porque nos sacaste de la oscuridad, Señor. Porque estábamos lejos de tu presencia, Señor, y tú nos trajiste, Señor, a tu presencia, Señor. Pero te pedimos, Señor, que pongas, Señor, como la selva, bendito Dios. Yo no quiero ser solamente oidores sin presencia. Yo quiero ser ese hacedor con presencia a través de tu Espíritu Santo. Porque sabemos, Señor, que tú eres el único, Señor, que transformas.
Sabemos que en esta hora, Señor, tú nos has hablado, Señor, en su corazón. Espíritu Santo, te damos las gracias, Dios. Sabemos que tú eres nuestro remanente, mi Dios. Te pedimos que en esta hora, Señor, que se abran las ventanas de los cielos, Padre bendito Dios. Y que tú abras puertas, Señor, donde están cerrados, Padre bendito Dios. Que seas tu Señor guiándonos, Señor, a través de esta semana.